pero sí que nuestros hijos y nuestros nietos puedan disfrutar de unos ambientes culturales como el que se está construyendo aquí. Valoro muchísimo el esfuerzo que está haciendo Gregorio y toda su familia y todo el equipo de trabajo, y me encanta, me fascina estar viendo la transformación del teatro, y ojalá podamos recuperar muchísimos espacios más. Esperamos que disfruten de la presentación de esta noche. Desde luego aquí hay un invitado especial en esta noche al que queremos muchísimo. Maestro, usted sabe que lo llevamos en nuestro corazón, y para nosotros es una persona muy importante en esta ciudad, y tenemos la dicha y el placer de que usted sea un ciudadano más de este municipio y que nos contribuya y todos los días nos enriquece con todo ese conocimiento y esa experiencia en todo lo cultural que usted nos puede otorgar. Gracias por estar aquí, de verdad que valoramos mucho que ustedes se hayan sacado el espacio de venir acá y entender lo que está pasando en Honda, y que nos ayuden a difundir todo lo que está pasando en Honda y lo que va a seguir pasando. El desarrollo cultural que debe llegar a esta ciudad tiene una connotación muy grande, y eso se debe también a la participación de la comunidad que viene y que aprecia todo el esfuerzo que se hace por demostrar que Honda es una ciudad realmente cultural. Una feliz noche, muchísimas Pensé siempre en hacer un homenaje al maestro, a su vida, a su obra, pero sobre todo a la gran persona que es, sobre todo a esa persona tan bella que nos ha enseñado tantas cosas. Ahora viendo esta película, recuerdo ese día que vi la película quizás por segunda vez en mi casa, y que después de ver el sábado en la mañana dije, esta película la tenemos que llevar a Honda. Esta película tiene que ser definitivamente exhibida en un espacio que podamos compartir para Colombia, por supuesto, pero sobre todo para Honda. Honda, pues estamos en un espacio que seguramente le trae muchos recuerdos a muchas personas que están aquí, pero para mí realmente es el momento de los momentos más románticos que he tenido en mi vida. Sé que la película tiene un lenguaje, tiene un concepto un poco fuerte, pero definitivamente refleja lo que somos, y hace parte de esta historia y de esta riqueza audiovisual. Les agradezco a ustedes, le agradezco a Claudio por estar aquí presente, le agradezco a Elki, amigo, compañero, consejero, le agradezco mucho también a Ángel. Bueno, le agradezco a Marcela Piel que este momento se haya hecho de verdad. También fue, como les decía, hace un par de días de un viaje, de simplemente divagar, y me enorgullece muchísimo tener este privilegio de entregarle este reconocimiento al maestro Gregorio, a quien queremos, a quien amamos, a quien respetamos, y a quien, como decía mi socio, amigo Alejandro, dio sus primeros pasos en unos momentos muy importantes de la cinematografía y quedó reflejado en su obra y en su persona. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Sexto conversatorio sobre la película brasileña, con la participación de la actriz Consuelo Santos, Claudia Triana, Alejandra Lara y por supuesto el maestro de comunicación. Los invito a que sigan. Estas tres personas acá es el resultado de un esfuerzo inmenso de toda la comunidad, y resume mucho lo que pensamos desde varios años con Francisco de crear la Corporación Cinematográfica del Río Magdalena, que no se podía
solo entender como un gesto de un par de jóvenes que querían hacer y contar y mostrar cine, sino que tenía que resumir un poco ese gesto de la originalidad, y no la originalidad sentida como el intento de buscar lo novedoso, sino como el hecho de volver al origen, porque es en la medida en que nos reconectamos con nuestra historia que podemos encontrar un verdadero discurso y un discurso honesto sobre lo que somos. Yo, desde la dirección artística de la corporación, que ya he tenido que repasar varias veces esta película, cada vez la encuentro más tremenda. Es un golpazo, es honesta. Y quisiera empezar este conversatorio preguntarle un poco al maestro sobre eso. Vemos imágenes supremamente fuertes, pero que logran ser contundentes, porque vemos personajes con una cantidad de niveles que logran que no sea simplemente agresivo, sino que al final veamos muchos niveles de la condición humana. Vemos que al final, a pesar del dolor de los diferentes personajes, hay una búsqueda infinita de un poco de cariño. Vemos la fragilidad masculina, que muchas veces se manifiesta en una agresividad. Vemos el rol de la mujer, una mujer de esa época, y es una película que es un golpazo y que nos pone a preguntarnos mucho, maestro. Sí. Entonces cuéntenos un poco qué fue eso que nos llevó a hacer esta película y cómo fue de esa motivación crear estos personajes. Bueno, mira, quizás lo primero que vale la pena decir es que quizás lo primero que vale la pena decir es que esta es una película basada en la realidad. La historia que ocurre en la película ocurrió en la vida real. Ocurrió en una familia de clase media de Bogotá, muy cercana a nosotros, familia a la cual llegó esta niña. Y todo lo que ocurre, desde luego, pues traducido a ficción, a la imaginación ya creadora sobre los personajes, pero todo lo que ocurrió en la vida real, incluyendo el suicidio de la niña. Esto fue así y la noticia salió en El Espectador, y lo que hicimos fue acudir al Espectador para reproducir aproximadamente la página en la que había salido la noticia. De manera que a partir de esta vida auténtica era posible hacer una película que también tuviera autenticidad. Esta historia nos conmovió profundamente a mi hermano Germán, que es el guionista de la película, y a mí. Y bueno, como hace mucho tiempo no había posibilidades de hacer cine, mi hermano Germán escribió primero una novela que se llama El Terremoto. Y el terremoto ya vemos los temblores que pasan dentro de la película. Esa novela participó en un concurso de novela contemporánea que se hizo en Cali, lo llamaron también concurso nadaísta de novela, con un jurado muy brillante, y El Terremoto ganó ese concurso. Después ocurrió el milagro, se creó Focine, y cuando Focine se creó, Germán y yo pensamos que podríamos intentar hacer la película. Pido que me excusen para contar un cuento un poquito más largo. Yo debería tener alrededor de 15 años cuando fui con mi hermano Germán a ver una película en un teatro de barrio en Bogotá. Era una película para mayores, pero bueno, no le importaba mucho la taquilla de que entraran personas de menor edad. Esa película se llamaba Un solo verano de felicidad. Es una película sueca y cuando terminamos de verla ya no éramos los mismos, habíamos cambiado completamente, porque la película era maravillosa. Nos despertaba, nos dimos cuenta de que el amor libre existía. Hay un amor entre dos jóvenes, uno de la ciudad, ella del campo, y es un amor que se desarrolla maravillosamente contra todas las instituciones. También vimos por primera vez gente desnuda en el cine. Esa es una historia que les quería contar. Y lo que me dices, pues sí, estudiamos con mucha profundidad a los personajes, pero además ocurrió algo, una recomendación que yo siempre le haría a cualquier director. Busque los mejores actores posibles y verá lo que pasa. Cuando uno tiene a Consuelo Luzardo en el papel de Elena, y tiene a Carlos Barbosa en el papel de Jorge, y a todos sus amigos, que son todos actores de primera magnitud,
actores de teatro fundamentalmente, pero que asumen el cine con una capacidad muy profunda, ¿no? Construimos los personajes con mucho cuidado. Cada uno de esos personajes fue Elena, el personaje que interpreta Consuelo. Nosotros le construimos su vida, sabíamos cuándo y dónde había nacido, qué había hecho a lo largo de su vida, cómo había llegado a ese matrimonio, cómo era su comportamiento. No era una cuestión de decirle a una actriz, bueno, tú caminas hasta allá y dices este diálogo. No, era crear un personaje tan profundamente arraigado que yo nunca tuve que decirle nada a Consuelo. Sencillamente marcábamos la escena, el cuadro, etcétera, y ya, eso bastaba. No era necesario dirigir nada en absoluto porque Consuelo tenía su personaje absolutamente construido. Y lo mismo pasaba con Barbosa. Algo maravilloso pasó con Yuli Pedraza, que nunca había actuado en su vida. Esta era una niña que en una película anterior que hice, que se llamó La Abuela, sobre una telenovela, había hecho un papel minúsculo. Y tratando de buscar a alguien que hiciera ese papel que era tan complicado, apareció alguien, recordó, mira esta niña que estuvo en La Abuela, no sé qué, la traigamos, y apareció Yuli. Ese fue un milagro, absolutamente un milagro. Tenía 14 años y desarrollar ese papel era un desafío enorme. Tuvimos la fortuna de que su padre la acompañó todo el tiempo. En todas las escenas duras de violencia y también en las escenas de amor, el padre estaba presente en el rodaje. De manera que eso, digamos, nos garantizaba el respeto y era el apoyo para ella también. ¿Y cómo dirigir a un personaje, a una niña de esta clase? Bueno, fue muy simple. Le conté la historia de la niña y le dije, tu papel en esta película es un homenaje a esa niña. Y ella sentía que era esa niña. Cuando la agarran los soldados, cuando la arrastran, ella no es Yuli, ella es la niña, y Graciela y eso. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer para que unos personajes estén viendo la película, nosotros filmamos esta película en 1982 y debido a algunos problemas en esa época había una entidad que financiaba el cine que se llamaba la Compañía de Fomento Cinematográfico, FOCINE, que fue una entidad muy importante que permitió la realización de un grupo de películas, entre otras Pisingaña, pero después murió por muerte antinatural. Murió porque los exhibidores y los distribuidores le quedaron debiendo miles de millones de pesos y el gobierno, en lugar de cobrar, decidió terminar FOCINE. Pero bueno, entonces vino un enorme vacío y después, durante mucho tiempo, Pisingaña, como muchas otras películas, tuvo una especie de catalepsia, ¿verdad? Quedó ahí, quedó en manos de Claudia de Proimágenes. Pero desde luego era una película filmada en 35 milímetros, es decir, una película filmada en película, en soporte no digital, sino soporte físico. Y entonces, bueno, eso estaba así cuando un día recibí una llamada telefónica de Rito Torres, que es el subdirector técnico de Patrimonio Fílmico. Y entonces Rito me dijo, mira, estamos digitalizando Pisingaña. Necesito que me acompañes para hacer la colorimetría de la película. Casi me voy de espaldas, porque no tenía la menor idea de que eso estuviera ocurriendo. Fue así, fuimos a un laboratorio que se llama Cinecolor, en las afueras de Bogotá, y empecé a ver la película digitalizada. La corrección de color debería serla el director de fotografía, pero Jorge Ruiz, quien la dirigió, vive en Argentina. Él es argentino, no lo trajimos para hacer la película, vivía en Colombia como parte de un grupo de argentinos que se había exiliado de las dictaduras de su momento. Pero cuando volvieron los buenos tiempos a Argentina, pues Jorge volvió también a su patria. Entonces yo me vi en la obligación de trabajar la colorimetría, pero fue súper sencilla porque la película estaba magníficamente filmada, la fotografía estaba hecha con mayor precisión. Había 3 días para hacer la colorimetría y la hicimos en una mañana, lo que demuestra el profesionalismo de Jorge. Bueno, y esa película, hoy digitalizada, como ustedes pudieron verla, intacta, como nueva, perfecta, eso fue posible gracias al esfuerzo común de Claudia y de Alexandra Falla, es decir, de Proimágenes, que es la dueña de los derechos de la película además, y de Alexandra Falla en Patrimonio Fílmico. De manera que yo quería también que supieran cuáles son las razones por las cuales Claudia está aquí entre nosotros.
Bueno, el maestro, trajimos tantas almas, hace un par de meses proyectamos Amparo en el parque, en la plaza principal de Honda, con la presencia de Simón Mensa, y hoy tenemos, en estos últimos días hemos tenido como Botánicos, La Fortaleza, La Jauría. ¿Cuál es tu visión del cine que estás viendo aquí, que estamos trayendo con estos muchachos? ¿Cuál es tu reflexión un poco después de toda tu trayectoria de lo que estamos viendo aquí en Honda en cine? Bueno, mira, me parece que hay una ola de gente nueva que está haciendo cosas muy buenas. Amparo me parece una película excelente, acaba de ganarse además casi todos los premios Macondo. Y también La Jauría. La Jauría es una película durísima, indiscutiblemente durísima, pero que tiene también profundo contenido. Y tienen lo que para mí constituye una virtud, y es que no son personas que estén haciendo películas para ganar dinero, están haciendo películas porque sienten el cine, por una parte, como un arte, y por otra parte, como un medio que sirva para despertar la conciencia de los espectadores, para que entiendan la realidad del país en el cual viven y la lucha que la gente tiene que librar para tratar de salir de un país tan doloroso y tan inequitativo. Siento que hay una nueva corriente que sabe hacer muy bien cine, indiscutiblemente. Hay una excelente dirección, excelente fotografía, excelente sonido, excelente montaje, en fin, todos los campos de la cinematografía me parece que están cubiertos brillantemente. Supongo que habrá otras películas de otra clase y con otro destino, pero siento que esto va por muy buen camino. Y quería decir una cosa, no traje nada escrito específicamente, pero sí quise copiar algo de un director de cine italiano muy importante de la segunda mitad del siglo XX, Francesco Rosi, seguramente lo conoces. Y lo digo porque me parece que de alguna manera representa lo que nosotros quisimos hacer con Pisingaña y lo que Simón Mesa quiere hacer con Amparo y lo que el director de Jauría quiere hacer con su película. Dice así, hacer cine significa contraer un compromiso moral con la propia conciencia y con el espectador. Al espectador se le debe la honestidad de una búsqueda de la verdad sin compromisos. Cuanto más te adentras en la realidad, más comprendes que lo cierto y lo justo difícilmente existe, pero lo que cuenta es la nitidez de la búsqueda. Es decir, un compromiso